En la máquina de Seesaw Balance podemos apreciar el supuesto movimiento perpetuo, el cual hace referencia al funcionamiento de una máquina que una vez puesta en movimiento teóricamente seguirá funcionando indefinidamente a menos que una energía o una fuerza externa la interrumpa. Podemos apreciar que los materiales empleados son principalmente madera, pelotas de golf y unos topes de caucho. Además, posee una estructura de 2 columnas cruzadas por cada lado del sistema y tiene una tabla y un rodillo de madera en la parte de abajo que permite la oscilación de un lado a otro, teniendo en cuenta la inclinación que hacen las pelotas de golf al correr por las pequeñas rampas y chocar con los topes. El tiempo de vida útil de la madera blanda, probablemente de pino o abeto, es de alrededor de 20 a 30 años. Sin embargo, este continuo maltrato que sufre la base y su estructura es continuo, por lo que la vida útil de la maquinaria se disminuiría, además de estar alterada por factores como el clima. La otra propuesta de materiales se trata de una estructura de plástico rígido como el PVC, policloruro de vinilo, un polímero de alta resistencia con una vida similar a la de la madera, entre 20 y 30 años, además de utilizar unas pelotas de caucho. Sin embargo, factores como la luz solar y efectos ambientales también como la humedad pueden alterar su vida útil. Uno de los principios que podemos apreciar que viola este movimiento es el de la ley de la fricción, que según Giancoli en el libro de Física para Ciencias e Ingeniería, se trata de una fuerza de fricción entre los objetos que están en contacto. Esta fuerza se opone al movimiento relativo entre los objetos y es proporcional a la fuerza normal entre ellos. Esta maquinaria podemos apreciar que la fricción la supera constantemente debido a que no hay una fuerza externa que precisamente lo interrumpa o lo intervenga. Continuando con los principios, como bien sabemos, casi cualquier máquina es capaz de operar utilizando una fuente de energía y también generando trabajo. Sin embargo, el aporte de energía se debe ir renovando y debe ser continuo para que la máquina pueda seguir su funcionamiento de la manera normal. Pues bien, estas máquinas de movimiento perpetuo no son así. Por ello, parecen incumplir las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la que establece la conservación de la energía, es decir, que ésta no puede ser destruida ni creada y que todo lo que entra tiene que salir en términos de energía. Lo anterior elimina inmediatamente el ideal que tenemos de una máquina de movimiento perpetuo, ya que para que estas máquinas tengan funcionamiento y se mantengan en movimiento, se tendría que crear algún tipo de energía adicional que permite que esta ley no tenga cumplimiento. Ahora bien, refiriéndonos a la energía, si se trata de una verdadera máquina de movimiento perpetuo, la energía total en un punto debe ser igual o menor a la energía total en un punto posterior dentro del sistema, ya que estamos hablando de que no ingresa algún tipo de energía adicional y que por ende la que se encuentra dentro del sistema se mantendrá constante. Según la fórmula que vamos a ver en pantalla y teniendo en cuenta esta expresión, podemos comprender que el trabajo no es cero, porque de ser así, la masa que está dentro del sistema también sería cero y esto no sería posible. Lo que nos lleva a concluir que se hace necesaria la presencia de otro tipo de ingreso de energía dentro del sistema para que éste pueda llegar a contribuir en el balance de la máquina y que permita que el trabajo sea cero para obtener lo que definimos como un movimiento perpetuo. Vamos a evidenciar en la máquina del Seesaw Balance es el del torque. En este caso, un balance torque, o conocido en español como par desequilibrado. Este hace referencia a que es una fuerza de torsión que se produce cuando un rotor no está completamente simétrico o balanceado. Pero primero vamos a entender que es un torque neto igual a cero. Torque neto significa que la suma de sus torques va a ser igual a cero y que por ende las fuerzas que actúan sobre esta máquina en este caso son iguales a cero, lo cual no va a ser así, puesto que la fuerza que ejerce las pelotas sobre la base principal de la máquina y a su vez sobre el pequeño rodillo que está debajo de este no es la misma que cada uno le ejerce a otro. Significa que tenemos un torque desequilibrado, en donde el peso de uno de los lados es mucho mayor que para el otro, ¿sí? Entonces significa que las fuerzas que actúan sobre esta máquina no son cero. Y tenemos que buscar algo para solucionar que esta máquina pase de tener un torque balanceado a un torque donde su maneta sea igual a cero.
Esto, como ya lo podemos ver, tendrá que ser evitado haciendo uso de diferentes trampas para que el movimiento sea perpetuo, porque de lo contrario vamos a tener que la máquina, al estar desequilibrada, va a tener un lado siempre inclinado y deberemos nosotros, por ejemplo, moverlo desde la parte de arriba para que este funcione, por decirlo así. Y ahora bien, pues no basta simplemente con darle un pequeño empujoncito a la pelota, porque eso no es suficiente para que el peso que se está generando y a la vez la fuerza que está generando un lado se iguale con el del otro y esté constantemente cambiando su centro de masa para que la máquina funcione. Entonces debe estar presentando alguna otra fuerza externa, significa que no es un sistema cerrado, pues es que se evidencia alguna otra energía dentro del sistema. Otro de los principios físicos que presenta esta máquina y que se pueden evidenciar es el principio de la palanca. ¿Y qué dice este principio? El principio de la palanca dice que una palanca está en equilibrio cuando el momento de fuerza total hacia la izquierda es igual al momento de fuerza total hacia la derecha. El principio de la palanca dice que el momento de la fuerza aplicada debe ser igual al momento de la carga, pero también se pueden presentar dos distintas situaciones. Si la distancia de la fuerza aplicada al pivote es mayor que la distancia de la carga al pivote, se va a requerir una fuerza menor para poder levantar la carga. Pero en el caso contrario, en el que la distancia de la carga al pivote sea mayor que la distancia de la fuerza aplicada al pivote, se va a requerir una fuerza mayor para poder levantar la carga. La palabra pivote se nombra mucho en este principio. El pivote es el centro donde va a equilibrarse los dos elementos. En conclusión, este principio describe cómo las fuerzas que actúan sobre un objeto se equilibran alrededor de este pivote. La fórmula para el principio de la palanca es la fuerza realizada por el objeto multiplicado con la distancia que este objeto tiene del centro del pivote. Una situación común que se puede ver en el cual se aplica el principio de la palanca es, por ejemplo, un sube y baja en el cual estén dos niños montados. ¿Y cómo se puede evidenciar el principio de la palanca en esta máquina? En esta máquina se puede evidenciar el principio de la palanca, ya que se colocarán dos pelotas de golf, cada una en un lado opuesto y a la misma distancia del centro. Y estas pelotas, cada una va a generar un equilibrio con su propio peso, haciendo que este se comience a balancear, generando que la máquina comience a utilizar el principio de la palanca. Como bien sabemos que las máquinas de movimiento perpetuo no son posibles, existen trampas o ayudas que se les dan al sistema para que éste tenga un funcionamiento. Por ejemplo, en la máquina Seesaw Balance, la primera trampa que se encontró fue la distancia. Una de las trampas que contiene las pelotas tendrá que ser un poco más corta o larga para que favorezca el lado contrario. Sin embargo, eso dependerá también de la masa de las pelotas. La segunda trampa, como podemos ver en la imagen, es que en una de las esquinas hay un peso que sirve para contrarrestar al momento en que se pone la segunda pelota y que se pueda devolver. Cuando se coloca la segunda pelota, se observa cómo la persona le da un leve impulso para que empiece su movimiento. Por último, una tercera trampa es que en la parte de abajo de la estructura se puede observar unos cables que actúan como bobinas. Cuando la base empuja hacia abajo la bobina, hay un almacenamiento de energía, y cuando las bolas cambian su lado y la máquina se dirige al lado contrario, se da una liberación de energía en la bobina, dándole el impulso que necesita la máquina para seguir en movimiento. Es por esto que para que una máquina de movimiento perpetuo pudiera generar energía sin ayuda de una fuente externa, entonces deberá tener una eficiencia superior al 100%. Es decir, que no solo tendrá que conservar su energía por completo indefinidamente tras darle un empujón inicial, sino que además deberá generar energía extra. Pero esto no es posible. Las principales diferencias de estos modelos, más allá de su estructura y forma, se trata de sus materiales. Como ya fue mencionado, el primer modelo es de madera y pelotas de golf, y el segundo es de PVC y pelotas de caucho. Podemos establecer diferentes puntos basándonos en los pros y en los contras entre estos materiales, con el fin de catalogar cuáles son mejores para establecer la estructura final. El primer punto a evaluar fueron los costos,
Primero que todo, las láminas de PVC oscilan en un precio de entre 40 a 45 mil pesos colombianos, teniendo una medida de aproximadamente 25 centímetros por 595 centímetros, mientras que los palos de madera de pino con una medida de alrededor de 4.1 centímetros por 4.1 centímetros cuestan 30 mil. Por otra parte, un set de 3 pelotas de golf de una marca económica puede costar alrededor de 40 mil pesos, mientras que una marca más costosa 70 mil pesos. En cambio, un set de 2 pelotas de caucho puede costar 20 mil pesos, por lo cual sería mejor optar en este caso por el segundo modelo teniendo en cuenta los costos. El segundo punto fue la durabilidad. El PVC es conocido por ser resistente a la humedad, a los insectos, a los hongos y otros elementos ambientales, lo que lo hace apto para resistir a exteriores. En cambio, la madera, al ser un material orgánico, es susceptible a la descomposición, putrefacción y daños biológicos. El tercer punto es el impacto ambiental. Si se quiere hacer esto a gran escala, tenemos en cuenta que el PVC es un material sintético, el cual implica el uso de recursos fósiles como lo es el petróleo y además procesos químicos negativos. En cambio, la madera es un recurso biodegradable que favorece al ambiente. El cuarto punto fue la manipulación. Ya que se presenta una estructura que es un poco complicada por la exactitud de sus medidas, que tienen que ser igualitas, también sus componentes, es mejor optar por la madera, porque se puede emplear de un modo más fácil. En cambio, el PVC es más resistente, por lo cual sería complicado cortar y deformar. Ahora, enfocándonos en las trampas de cuál sería el mejor modelo para utilizar, teniendo en cuenta la trampa 1, podemos utilizar ambos modelos debido a que se pueden modificar estas distancias con cualquiera de los dos. Para la trampa 2, en cambio, el PVC sería más factible para evitar las deformaciones en la estructura, ya que la madera con el tiempo puede verse abollada por el peso del objeto. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es esto mismo, que el peso se quede en ese lado de la estructura. Es por esto que la madera garantizaría que se mantenga en esa parte de la estructura. Además, lo más probable es que si se utilizara el PVC, se terminaría deslizando por la rampa, ocasionando pues que esta trampa falle y pues no quede en el lugar en que debería estar este preciso peso. Ahora, para la trampa 3, para facilitar pues que se dé el mejor material sería la madera, ya que con ella es más fácil implementar una fuerza externa. Es decir, podemos incrustar de mejor manera los cables que actúan como bobinas, ya que pues el PVC puede que no tenga un agarre tan seguro como lo es con la madera. Ahora bien, después de tener este análisis respecto a los diferentes aspectos que tenemos en la tabla, vamos a poder concluir que el mejor modelo para utilizar es la madera, puesto que cumple con 5 de los ítems planteados por nosotros y por ende este va a ser el mejor modelo.